El Kitsune y el policía, escrito por Bimax36, narrado por Candy. Carrera contra el tiempo. Miguel despertó atado a una silla en un cuarto oscuro y frío. Podía sentir los golpes que le habían propinado en las costillas. ¿Por qué demonios la gente siempre lo patea ahí? Un par de moretones formándose en sus brazos y unos más en sus piernas. Sentía perfectamente el moretón en su ojo derecho, lo cual le impedía abrirlo por completo. El forcejeó al mover sus manos le dijo que intentar escapar era fútil. Los sujetadores de plástico no lo dejaban maniobrar. Incluso si lograba liberarse, no estaba seguro de poder escapar sin saber ni siquiera dónde estaba o la clase de seguridad a la que se iba a enfrentar. ¡Maldición! Nunca pensó que lo fueran a secuestrar en plena zona residencial. Como era su día libre, no se le ocurrió bajar su arma del coche. Realmente lo habían tomado por sorpresa. Ahora le intrigaba por qué demonios lo habían secuestrado. Su trabajo podía ser una de las razones, pero en realidad nunca había tenido más amenazas que las usuales para un policía. La otra era que tuviera algo que ver con el Kitsune. Esperaba que fuera lo primero, porque de ser sobre el Kitsune era muy probable que hubieran averiguado la identidad de Hiro, y eso iba a ser un gran problema. Aunque no podía descartar que algún maníaco como el Náhuatl lo hubiera secuestrado, por alguna razón que solo hacía sentido en sus cabezas. Eso era un poco más peligroso porque los fans obsesionados podían ser particularmente inestables y no dudarían en matarlo. La última opción era que lo hubieran secuestrado con la intención de pedirle rescate a Hiro. Extrañamente esperaba que fuera eso, porque entonces esto era solo por dinero y probablemente no iba a terminar en una bolsa para cadáveres. Tal vez podía dejar de especular sobre su situación si sus captores se dignaban a acompañarlo en lugar de dejarlo abandonado en ese cuarto. Por ahora le quedaba esperar un rato. Habían pasado 4 horas desde la última vez que Hiro había tenido la noticia de Miguel. Lo había esperado en su casa con la puntualidad que marcaba al mexicano para quedarse esperándolo. Sus llamadas iban directamente a buzón de voz y poco después el número sonaba como no disponible. Llegó a pensar que Miguel estaba cortando comunicación otra vez, pero su mente y corazón le dijeron que el mexicano nunca lo haría pasar por eso de nuevo. Confiaba en que no lo dejaría plantado nada más porque sí. Fue así como acabó yendo a donde nunca pensó pisar por voluntad propia, a la comisaría 99. Sentía extraño al llegar al lugar donde investigaban sus crímenes, pero tenía la esperanza que Miguel simplemente se encontrara en medio de una emergencia que le había impedido cargar su celular antes de mandarle un mensaje. ¿Señor Hamada?, preguntó la teniente Santiago. Se le había encontrado muchas veces como el Kitsune, pero ahora la primera vez que la trataba, a pesar de que Miguel le comentaba mucho de sus compañeros de trabajo. Soy la teniente Santiago. ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, disculpe, quería saber si Miguel anda por aquí, preguntó educadamente. ¿Miguel?
Preguntó frunciendo el ceño. No, es su día libre. Tenía entendido que lo iba a pasar con usted. Ya veo, contestó mordiendo el labio. No quiero sonar ridículo, pero no lo puedo localizar. Esperaba que estuviera por aquí por algo de trabajo. ¿Desde hace cuánto no sabe de él?, preguntó la teniente. Desde hace 4 horas. El último mensaje que me mandó decía que ya iba para mi casa, dijo con preocupación. Por eso me tiene preocupado y no contesta el celular. Miguel dijo que ya iba para allá y ahora no contesta, preguntó llegando a su lado la detective Díaz. ¿Quién debería darle más miedo? Pero sinceramente respetaba bastante su decisión para tomar medidas drásticas. Corazón está preocupado. Sí, sé que usualmente 4 horas no es suficiente para que sea una preocupación, contestó frunciendo las cejas, pero se me hace muy raro en él. Sí, es muy raro, confirmó Díaz. Podemos buscar en las cámaras de tránsito si su auto está por algún lado. ¿No hay problema si hacen eso?, preguntó, intrigado. Normalmente no haríamos nada por el estilo si la persona no llega por lo menos 24 horas y sin responder, contestó Díaz, sentándose en su computadora para buscar en las cámaras. Pero sabemos que es anormal para Rivera y que no se está escondiendo de alguien peligroso. Una rápida mirada en las cámaras de tránsito les dijo que el auto de Miguel estaba estacionado en una zona residencial con varias tiendas. Era una zona bonita, no muy diferente ni lejana a la de Giro. Por un segundo los tres pudieron respirar al saber que al menos el moreno no había tenido un accidente. El alivio duró poco. Cuando regresaron los videos a un par de horas, se dieron cuenta que el coche llegaba ahí demasiado tiempo. Eso no era normal. Algo no estaba bien. En ese momento a todos en la comisaría les llegó un video a sus correos. Varios de ellos lo abrieron para encontrarse con la imagen de Miguel, con la ropa maltratada y varios golpes en la cara y brazos. Su respiración un poco agitada revelaba que seguía con vida, pero sus heridas habían hecho con clara cizaña contra su persona. El siguiente mensaje apareció en la pantalla. Tenemos a uno de los suyos, ojo por ojo. Esperen nuestras instrucciones en media hora. Síganlas si quieren que regrese vivo. Con eso terminaba el video. La estación estalló en un complejo caos, con varias personas gritando que deberían de hacer algo rápido. Giro se sintió ajeno a todo por un segundo, sudando frío y con una pequeña taquicardia formándose en su pecho. Habían secuestrado a Miguel. Miguel estaba herido y en manos de gente que quería hacerle daño. Empezó a tener problemas para respirar. Sintió como el pecho le pesaba mientras su garganta se cerraba. Sintió una mano en su hombro que lo regresó a la realidad, justo mientras el capitán Hall pedía silencio. Necesito que todos mantengan la calma. Entrar en pánico no soluciona nada, dijo el capitán con autoridad. Boyle, averigua lo que puedas del video. Ve si el VPN nos puede dar una pista de dónde tienen a Rivera.
Terry pide que se revisen todas las cámaras de tránsito para ver si sabemos dónde fue capturado y pistas de dónde puede estar. Hiro empezó a caer a una pequeña espiral de pánico. Habían secuestrado a Miguel. Lo tenía gente que ya lo habían golpeado y que quería hacerle daño. Le empezó a costar respirar y tuvo que forzarse para seguir haciéndolo, tomando grandes bocajarras de aire. ¿Había sido su culpa? ¿De alguna manera había causado daño a otra persona que quería? Todo lo que le llegaba a importar estaba destinado a sufrir. Teniente Santiago, llamó intentando mantener la calma. ¿Habrán secuestrado a Miguel por mi culpa? ¿Por su relación conmigo? Ambas se le quedaron viendo con compasión. Odiaba que lo vieran así, pero seguramente no pintaba muy bien su respiración agitada y sus ojos vidriosos. No creo que tenga que ver con usted, señor Hamada, contestó la oficial quedamente. Si lo hubieran secuestrado por su delación para sacarle dinero, le hubieran mandado un video a usted. Fue una coincidencia que estuviera aquí, pero el mensaje deja claro que su problema es con su trabajo de policía. Si fuera otra persona, llegaría a pensar en el kitsune, mencionó Rosa, pensativa, pero las notas de amenaza no son su estilo. No, para nada, son algo que el kitsune haría, contestó Santiago, con un asentimiento de su cabeza. Además, ha estado extremadamente tranquilo. No ha emergido desde lo del collar de diamantes que regresó. Hiro sentía extraño que discutieran sus actividades frente a él, pero seguía su línea de pensamiento. Le estaba ayudando a calmarse y no dejarse llevar por su pánico. Tenían razón. No tiene sentido que esto pasara por su relación con Miguel, y obviamente no podía ser que el kitsune, porque él estaba aquí parado. ¿Tal vez el náhuatl volvió?, preguntó Rosa, intentando pensar en posibilidades. Todas las noticias que tenemos de él indican que está en Nueva City e incluso ha dejado muchas de sus actividades delictivas, contestó a mí negando. No creo que sea él. ¡Los narcotraficantes!, gritó el capitán Hall desde el otro lado de la comisaría, levantando sus brazos. Tienen que haber sido ellos. Esto no hizo más que volver a disparar los niveles de pánico de Hiro. Sabía que el narcotráfico había tenido un aumento significativo en los últimos meses y que Miguel se había abocado a involucrarse en los esfuerzos por detenerlo. Debió saber que era un esfuerzo peligroso, pero viendo que ni siquiera era el detective a cargo, había pensado que estaría relativamente seguro. Señor Hamada, le voy a tener que pedir que se retire, dijo a mí con calma. Entiendo que se quiera quedar aquí, pero si es que realmente algo que ver con el narcotráfico, es mejor que se vaya a casa. Este no es lugar para un civil. Sí, tenía que irse. Tenía que averiguar más sobre esto para poder salvar a Miguel. Esta gente era de cuidado, pero no parecían saber que él lo era mucho más. ¿Quieren que mandemos una patrulla para que acompañe a su casa?, preguntó la teniente Santiago. Hiro podía ver por qué Miguel decía que subiría de rango fácilmente esta mujer.
No solo era competente, pero lograba mantener la calma y transmitirla a los demás. También podía hacer que se quede con usted si lo hace sentir más seguro. No hace falta, aseguró con una negación de cabeza. Bajó un poco la cabeza para intentar su papel de novio preocupado e indefenso. Desde mi secuestro puse el mejor sistema de seguridad del mercado en mi casa. Solo le pido que me llame si tiene alguna novedad. Desde luego. De ahí salió, disparado, a su casa, al laboratorio escondido, donde tenía todo lo del kitsune. Lo primero que hizo fue encender a Baymax. Siempre le ayudaba a tenerlo para devotar ideas con él. Y en más de una ocasión, una observación de su amigo le había ayudado a resolver problemas. Eso sin mencionar que Baymax sabía perfectamente qué hacer si entraba en un ataque de pánico. Buenas tardes, Hiro, dijo el robot. ¿Con qué te puedo ayudar hoy? Secuestraron a Miguel, dijo rápidamente con la voz temblando. Necesito encontrarlo. La policía tomará demasiado tiempo y tiene que seguir muchos protocolos estúpidos. Recomiendo que trabajemos lo más rápido posible entonces. Una vez situado frente a su poderosa computadora, empezó a acceder a la puerta trasera de los servicios de la policía y a las cámaras de toda la ciudad. No era del todo legal, ok, era súper ilegal que tuviera acceso a esto, pero le valía madres. Algo tenía que servir en su empresa, estuviera involucrada en el desarrollo de redes de comunicación y software de casi todo el mercado. Cuando crearon este sistema, se había encargado de conocerlo como la palma de su mano y de ponerle ciertas entradas traseras. Era imposible encontrarlas si no sabías qué buscar, pero para Hiro eran obvias. Con eso pudo ver que la policía no había avanzado mucho desde que se había ido. Había un video de pésima calidad de una cámara de seguridad que mostraban la espalda de algunas personas rodeando a alguien más, pero era imposible distinguir si quería. Si era Miguel, eso no le serviría de nada. Un vistazo a las cámaras de tránsito le dijeron que cerca de donde había estado Miguel había una camioneta algo sospechosa por su falta de placas. Tal vez eso podía ser una pista. Pudo rastrear algo de su trayecto para perderlo a las pocas cuadras. Quien fuera que haya secuestrado a Miguel tenía experiencia en esto y sabían cómo cubrir sus trazos. Maldita sea. Cada segundo que pasaba era uno más en que podía estarle haciendo daño. Era un segundo más en que podía perderlo. No. Tenía que concentrarse. En la bodega donde se encontraba Miguel estaba mucho peor que como empezó la tarde. Después de unos minutos habían entrado a la bodega 2 personas con máscaras que eran sencillamente aterradoras. Eran completamente blancas excepto por los grandes ojos negros y una boca sonriente del mismo color. No habían dicho nada. En su lugar le propinaron un par de golpes certeros a distintas partes de su cuerpo. No eran lo más dolorosos, pero sí los que veían más en la cámara que sacaron a tomarle un par de fotografías. Sus preguntas sobre lo que querían de él no fueron contestadas
más que un par de cachetadas. Su instinto le decía que esto no era un simple secuestro por dinero. Detrás de esto había algo mucho más personal y oscuro. Si quería salir de ahí con vida, no podía confiarse que sus compañeros lo encontraran pronto. Él mismo tenía que idear una forma de sobrevivir esto. Un sonido de la computadora de Hiro le indicó que había llegado un nuevo video a la comisaría. Lo abrió rápidamente y lo que vio le heló la sangre. Su pantalla mostraba a un Miguel más golpeado que la vez anterior, con claros moretones tanto en la cara como en los brazos. Esto sería lo suficientemente malo, pero el mensaje era mucho peor. El texto pedía la liberación de 6 individuos que habían sido arrestados por narcotráfico hace menos de un mes. Un par eran simples distribuidores, pero los demás eran altos mandos de un cartel que se habían infiltrado rápidamente a la ciudad. Hace muchos años Zafanzokyo no tenían un problema grave de drogas. La cantidad que se movían eran mínimas en comparación de otras ciudades, pero en cuestión de un par de meses había subido inmensamente su tráfico. Miguel había logrado dar un fuerte golpe al arrestar a tantos de ellos, pero ahora solo estaban cobrando. Hiro supo con total certeza que el departamento de policía no iba a poder hacer el intercambio. Aún con el alto perfil que tenía Miguel y lo querido que era, no podían negociar con narcotraficantes. Eso crearía un antecedente para el futuro que solo podía acabar en más secuestros y violencia. Ni todo el amor que tenía por el mexicano su comisaría los dejaría entregar a los presos por Miguel. Y eso lo sabían los narcotraficantes. Saben que no hay forma que acepten, lo que significa que no esperan que pase. No esperaban regresar a Miguel con vida. En la comisaría 99 estaban teniendo un pánico similar. ¡Maldita sea!, exclamó el capitán Hall, colgando el teléfono con fuerza. Malas noticias entonces, adivinó Terry, intentando mantener la calma a pesar de que todo su cuerpo se encontraba tenso. No están dispuestos a entretener, a entregar ni a uno de los presos a cambio de Rivera, aceptó con derrota. Ya sabía que era un poco probable. Pero, entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Amy, frunciendo las cejas. El mensaje decía que si no lo entregamos en una hora, que no volveremos a ver a Miguel con vida, terminó Rosa. ¡Carajo! ¡No! Hiro estaba tirando de su cabello de la desesperación. No puedo dejar que esto pase. Si tan solo tuviera una forma de localizar a Miguel, podría ir a salvarlo. Pero no encontraba pistas ni siquiera de dónde podía estar, y su celular lo habían tirado a pocas cuadras de donde estaba su coche, por lo que no servía de nada. No tenía tiempo de peinar toda la ciudad en busca de su novio. Si un indicio llegaría demasiado tarde. Hiro, tranquilízate, le pidió Baymax, tomando sus manos con cuidado. No solucionas nada perdiendo la calma. ¿Cómo puedo estar calmado cuando la vida de Miguel está pendiendo en un hilo?, dijo con desesperación, golpeando su cabeza contra el suave cuerpo de robot.
Respira, tú puedes hacerlo, le aconsejó Baymax. Recuerda, piénsalo desde otro ángulo. Con eso Hiro se le quedó viendo a su amigo hasta que sus ojos se abrieron con sorpresa. Frente a él tenía la solución. Baymax, ¿cómo está funcionando tu escáner de ADN? En óptimas condiciones, como siempre, aseguró levantando su dedito. Si te diera una muestra de ADN de Miguel, ¿podrías rastrearlo? Sin ningún problema, confirmó. ¿Tienes una muestra de ADN de Miguel? Hiro pensó rápido. Tenía varias cosas de Miguel en su casa. Alguna tenía que servir. Ya sé. Tiene un cepillo para el cabello que deja aquí. Corrió hacia el baño de su cuarto para buscarlo. Y ahí estaba, lleno de los gruesos cabellos morenos que tanto le gustaban. Tomó varios para ir corriendo con Baymax, quien lo puso en su escáner. Tengo su localización. ¡Excelente!, dijo Hiro con más calma de la que sentía desde hace algunas horas. No le importaba que se iba a meter en un nido de narcos, al menos podría hacer algo por fin. Se puso a su traje con rapidez. Vamos saliendo. ¿Vamos a ir solos? Sí, hay que llegar a la artillería pesada que casi nunca sacamos, le pidió, tomando todo lo que podía, y ponerse la máscara. Se detuvo por un segundo. Baymax, cuando estemos cerca, manda la localización a la comisaría 99, pidió, montado en su espalda y saliendo por el túnel secreto. Detectada, por supuesto. Entendido. Llegaron a la guarida de los narcotraficantes en un par de minutos. Era una pequeña casa escondida en uno de los barrios bajos de Safansokyo, que a pesar de ser una ciudad con un alto nivel de vida, nunca había podido erradicar del todo el problema de la pobreza y la precariedad de la vivienda. Baymax le indicó una pequeña ventana por la que podía entrar. El tamaño del robot siempre había sido un impedimento para que entrara a lugares apretados como este, por lo que se quedó afuera monitoreándolo. Tenía que entrar y salir lo más rápido posible si quería sacar a Miguel de ahí con vida. ¡Corre! 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 Los golpes que le propinaban a Miguel habían pasado de ser algo doloroso a ser organizantes. Iban sobre el mismo lugar una y otra vez, sin darle tiempo a su cuerpo de recuperarse, ni en un segundo. Tenían unos guantes que soltaban pequeños electrochoques que hacían los golpes cada vez más dolorosos, y estaba seguro de que su piel se estaba quemando. Solo se detuvieron cuando entró un hombre en traje. Los secuaces lo dejaron ser por un segundo. Así que este es el famoso oficial Rivera, dijo con una sonrisa sacarrona. No se ve tan amenazante como lo imaginaba. Miguel mantuvo la cabeza baja. Sabía qué responder. No podía atraerle nada nuevo. El silencio tampoco le resultó efectivo cuando le metieron una cachetada. ¡Qué grosero que no contestes!, le regañó el hombre. Eres un verdadero mal educado. Nunca me enseñaron cómo presentarme con un secuestrador, dijo con sarcasmo. Oh,
con que sí puedes hablar. Empezó a dar pasos por la habitación. Pensé que tendrías, aunque sea un par de preguntas. No necesito preguntar, sé perfectamente quién eres, contestó con un suspiro. Félix el Gato Rodríguez, líder de uno de los carteles de narcotráfico más grandes de California. Llevas meses infiltrando tu organización a la ciudad. Veo que alguien hizo su tarea, comentó sacando un cuchillo del cinto de su sombrero para empezar a jugar con él. Entonces, ¿sabes por qué estás aquí? Lo sospechaba, pero con verte lo confirmo, aceptó cerrando los ojos. Retribución. Veo que sí eres algo inteligente, sonrió mostrando sus dientes. Lo que no entiendo es por qué intentaron entrar a la ciudad ahora, dijo Miguel, intentando entender. La droga casi no se mueve aquí. En efecto, esta ciudad no consume tanta droga como en otros lugares, pero sí en un punto muy importante para su distribución a otros lugares, aseguró dando vueltas alrededor de su prisionero. Y tú me has estado estorbando en la operación. ¿Por qué ahora?, preguntó sin poder hacer sentido su plan. Han pasado años desde que alguien intentó meterse a San Francisco. Claro, San Francisco solía ser un jardín de juegos para la droga. La pasamos sin problema. Vio hacia el techo como recordando buenos viejos tiempos. Era magnífico, pero todo cambió hace casi una década. ¿Qué cambió?, preguntó, pero intuía la respuesta. Hace casi una década. El kitsune fue lo que cambió. No vino a dar en una madre a todos los que teníamos negocios en esta ciudad, dijo con disgusto, haciendo una mueca en la boca. Su presidencia vino a arruinar todo para nosotros. Pero él también es un criminal. Sí, pendejo, pero es un criminal que roba a gente con mucho dinero. La ciudad se puso en alta alerta. De un día para otro era imposible mover mercancía. Un tanto pinches policías rodearon la ciudad. Y como sus blancos son ricos, no duraron en echar dinero y equipo a la policía con tal de intentar sentirse seguros. El juego con el cuchillo que traía era cada vez más frenético, detonando su enojo. Eso sin mencionar el caos que atrae ese sujeto. Sí, es muy caótico, excepto por una pequeña sonrisa indulgente. Maldito desgraciado. Hace cualquier cosa con ese sujeto causando caos. Es imposible. Se le nota cada vez más agitado. Y luego estuvo el incendio en el Callejón de la Suerte. Ese incendio había sido durante los primeros años del kitsune. Había robado unos aretes invaluables de manos de un gran empresario de petróleo y se había dado a la fuga. En ese entonces, sus escapadas no eran tan rápidas como lo había sido tiempo después, en que se había vuelto más ágil. El kitsune había huido y aprovechado el laboratorio que era el Callejón de la Suerte, pasando por distintas calles y edificios. En el proceso había arrastrado a un montón de policías a través de todo el callejón y el caos había explotado a través de todo el lugar, con la gente que
habitaba el lugar intentando esconder todas sus actividades criminales de la horda de policías que pasaban. Entre todo el desorden, algo se encendió. Los edificios del callejón no seguían los estándares de seguridad y había mucho material inflamable. En cuestión de minutos se esparció el fuego por todo el lugar y la policía pasó de perseguir al kitsune e intentar sacar a la gente de ahí y contener el fuego. El callejón se consumió como papel picado y hubo una gran cantidad de arrestos ese día de los ambientes del lugar. Recuerdo ese día. Aún tengo un par de cicatrices de intentar sacar gente del fuego, comentó Miguel. Ese día pedí a la mitad a la fuerza de mi organización y miles de dólares de producto. No fui el único, aseguró Félix con un suspiro. Nos salimos de aquí y nos movimos a otros lugares. No creías que nos habíamos ido solo por la policía, ¿verdad? Y ahora el kitsune ha bajado mucho su actividad los últimos meses, el punto que ya son capaces incidentes, un robo muy extraño, todo parece indicar que ha bajado sus actividades. Casi parece que ha desaparecido en el momento perfecto. Hasta que yo arresté a tus capos más importantes, concluyó Miguel. La sonrisa de Félix le heló la sangre. Era la sonrisa de un asesino. Un gran inconveniente, sobre todo después de que fuimos tan cuidadosos, aseguró. Pero no pasó nada de que no podamos arreglar. Pasó el cuchillo apenas rozando por el rostro de Miguel, pasando por su frente, bajando por su mejilla derecha para bajar a su quijada y luego su cuello. No van a poder pagar el rescate que pidió por mí, ¿verdad?, preguntó sabiendo la respuesta. Este hombre disfrutaba la violencia psicológica. Matarlo no iba a ser suficiente para él. Iba a querer torturar a sus compañeros de trabajo, hacerles saber que había sido su culpa por atravesarse y tras de su organización. No sabía qué les había pedido, pero le quedaba claro que no planeaban dejarlo ir con vida. Así es, será un gran mensaje para todos los policías de la ciudad. A los que no pueda sobornar los mataré. Acercó su cuchillo una vez más. Pero antes sufrirás mucho. Fue entonces que la puerta explotó. En medio del caos, Miguel alcanzó a distinguir que la distintiva armadura de Hiro cuando salía como el kitsune. Logró tirarse al piso con una cantidad ridícula de dolor y con el golpe logró romper la silla para liberar un poco sus manos. Vio como Hiro pateó a Félix en la espalda y lo desarmó tanto de su cuchillo como de la pistola que cargaba en el cintillo. Los secuaces se fueron contra Hiro, quien se empezó a defender en pelea cuerpo a cuerpo. ¡Sus guantes dan descargas eléctricas!, gritó para que Hiro supiera. Maldita sea, sus manos amarradas no lo dejaban ayudar. Con eso Hiro logró moverse fuera del alcance de una de sus manos, que estuvo a punto de impactar con la del sujeto de la máscara. Se echó al piso para barrer a uno de ellos mientras le daba una descarga eléctrica en los tobillos al otro. Aprovechó para arrancarle los guantes al que había caído al suelo con rapidez. Se movió tan rápido como pudo para estar al lado de Miguel y usar el cuchillo para liberarle las manos. El mexicano dio un respiro de alivio al poder mover sus manos libremente.
y empezó a abrir la boca para dar las gracias cuando se vio interrumpido. Félix se levantó, dispuesto a agarrarse a golpes con Hiro, jalándolo de la cola del traje. No se esperaba la descarga eléctrica inmensamente dolorosa que le dio a su mano desnuda, que fue suficiente para que cayera al piso por el daño. Hiro aprovechó para meterle una patada a la cara que detrás tenía un claro odio y enojo. Odio por haberse atrevido a tocar a Miguel, por lo que planeaba hacer con él, por ser una completa escoria. Estaba tan concentrado que apenas se dio cuenta cuando uno de los sujetos de la máscara, que aún tenía su guante, se fue contra él. Miguel fue el que, milagrosamente, a pesar de sus heridas, logró agarrar el brazo del sujeto para agarrarlo una llave que lo tiró al piso y le dio oportunidad de quitarle su guante. A veces olvidaba que el mexicano era uno de los mejores policías en peleas cuerpo a cuerpo de toda la ciudad. El asombro le duró poco. Miguel cayó de rodillas, agarrando su costilla con un gesto de dolor. ¿Estás bien?, preguntó tan preocupado que estaba haciendo preguntas muy obvias. No, aceptó Miguel con la voz cortada por el dolor. Necesito un hospital. No van a salir de aquí con vida, dijo Félix desde el piso. Ya vienen los refuerzos. ¿Realmente crees que los refuerzos te servirán?, preguntó Hiro de manera sacarrona. He peleado contra gente con más habilidad y más inteligencia que tú. No podrás contra todos. Estás asumiendo que ya hay todos que vienen para acá, dijo simplemente subiendo los hombros. Estás asumiendo que mi camino aquí no me encuentre con tus pequeñas y ridículas fuerzas. Que no fue extremadamente fácil para mí neutralizarlos. No sería tan fácil, dijo Félix con una mezcla de espanto y incredulidad. Exacto, lo que fue. ¿No te has preguntado por qué no ha venido nadie a pesar de todo el ruido que hemos hecho? Las ojeritas y la máscara se movieron de manera burlona. Hasta me decepciona lo fácil que fue. No. Esto no puede estar pasando. Me subestimaste. El oficial aquí te puede decir que esto siempre es un gran error. Y sobre todo al creer que dejaría que entrara a mi ciudad con tanta facilidad. Asumí que no serían tan estúpidos como para intentar tomar la ciudad realmente. Levantó a Félix por el cuello, quien hizo un quejido lastimoso. Todo tu producto ya lo eliminé. Buena suerte intentando recuperar algo de poder después de eso. No. Por cierto, creí que el náhuatl había quedado claro, pero no acepto otros villanos en mi territorio. Movió su mirada a los sujetos con máscara, sobre todo segundones como los espectros. Ni los villanos llegan, y no sé qué les hizo creer que alguna vez podrían contra mí. Nunca vuelvan a mi ciudad y hagan saber que solo porque no estoy fuera vigilando todas las noches no significa que esta ciudad no sea mía. Con eso dejó caer al narcotraficante al piso. Miguel parecía a punto de desmayarse del dolor y del trauma por el que acababa de pasar. Lo levantó para cargarlo, cuidando las costillas que se venía agarrando con fuerza. Podía ver cómo la costilla le daba un pequeño palpitar, que significaba que seguramente
estuviera rota. Llamó a Baymax con el botón de su cinturón, por lo que el robot tiró a la pared más cercana de un solo golpe. El robot ofreció sus brazos para cargar al mexicano, que estaba empezando a perder la conciencia. Justo en este momento escuchó las sirenas de la policía. Agradeció con toda su alma que hubiera llegado. Ellos podían detener a todos los criminales en el complejo y llevar a Miguel al hospital lo más pronto posible. Ya vienen tus compañeros. Ellos verán que estés bien, le dijo bajando al piso con cuidado. Ya casi sales de esto, no te preocupes. Los ojos de Miguel se desenfocaban, pero el diagnóstico que Baymax le había presentado por su comunicador le indicaba que no tenía nada que amenazara su vida de manera inmediata. Iba a estar bien. Estuvo cerca, pero el día de mañana Miguel Rivera seguiría existiendo en este mundo. Se levantó para irse, pero la mano de Miguel en su brazo lo detuvo. Gracias, le dijo. Sabía que no me dejaría solo. Hiro debería decir algo sarcástico o provocativo, algo que fuera de la personalidad del Kitsune. En lugar, dijo lo suficiente. Yo nunca te dejaré solo. Tomó su mano con cariño para transmitirle todo el amor que sentía por él. Puedes confiar en mí, te lo prometo. Espero que puedas confiar en mí pronto, dijo antes de perder la conciencia. Hiro escuchó pasos y decidió que era momento de irse. Continuará.